Tiempo de Hobbies Televisión. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, you'll take my hand, I'll be waiting, waiting, waiting. I watch the sea reflecting the sky. It reminds me how time goes by. I see your face in my fantasy. With you is where I wanna be. I'm feeling blue, but my heart's on fire. You are my desire. I'm standing here, nothing to lose. Across the water, across the sand, I'll be waiting. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting for a dance. Hola, muy buenos días. Soy Francisco Manuel Caro Romero, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Marines, y nos encontramos en la tercera BTT de Marines, encuadrada dentro del circuito MTB de Valencia. Bueno, ya la tercera edición que tenemos, ha sido un éxito total, aproximadamente sobre unos 600 participantes. Las dos anteriores estuvimos rondando los 500, o sea que el éxito ha sido total. Se ha realizado la primera prueba del circuito en nuestra población. Y nada, nosotros colaborando con la empresa MES Sport, que es la que lo realiza. Comentaros un poquito las actividades que desarrollamos en la población de Marines. Es un pueblo pequeñito de unos 2.000 habitantes que está encuadrado en la comarca de Candelturia. Y nada, comentaros que aquí realizamos muchas actividades deportivas. Desde la Concejalía de Deportes os invitamos a que os unáis a todas las actividades que tenemos, una BTT o una marcha o running. Muchas gracias. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, you'll take my hand, I'll be waiting, waiting for this chance. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting.
buenas, soy Lola Celda, la alcaldesa de Marines. Hoy es el tercer año que se celebra la BTT en Marines y es un gran acontecimiento. Como habréis visto, hay más de 700 participantes, más la familia que llega, y para un pueblo de 1.900 habitantes significa pues ser un día de fiesta. Hay mucha participación, damos a conocer nuestro municipio, que aun estando muy cerca de Valencia, a menos de 20 minutos, mucha gente no nos conoce. Es una fórmula de que nos conozcan y sepan cuándo está el municipio y qué cosas, actividades realizamos, y por lo tanto el que se pueda celebrar BTT en este pueblo nos gusta, la gente lo aprecia y muchísima gente nos conoce, que es lo que queremos que ocurra. Gracias por haber venido. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall out hard at 23. I'm thinking about Circuito MTB Valencia 2016 consta de 8 pruebas, son 6 marchas más 2 maratones. Empezamos hoy en Marines, con la que le llaman la turbomarcha. Bueno, este circuito lleva mucho trabajo detrás. La gente que lleva viniendo unos cuantos años a este circuito, antiguo Circuit Candelturia, ahora Circuit MTB Valencia, y sabe que hay un gran trabajo detrás, que tenemos un gran número de voluntarios, que hay muchas colaboraciones. Y bueno, si no fuera por las numerosas colaboraciones de tiendas, de los voluntarios, Protección Civil, ayuntamientos, esto no sería posible. Pero bueno, sobre todo hay un gran esfuerzo porque bueno, todos estos domingos los corredores disfruten
disfruten de un gran evento, se lo pasen bien. Tienen más información, no quiero que se me olvide nada, más información en cct.mesesport.com y en el Facebook Mesesport Valencia. Y además, bueno, podrán encontrar clasificaciones, cronometraje, clasificaciones y diplomas en www.dorsal1.es. Nada, agradecer a todos los colaboradores una vez más. Prometemos trabajo, prometemos que la organización nos superemos un poquito más respecto a otros años, salga todo perfecto y todo el mundo disfrute de buenos domingos y competir con los amigos siempre sano. Bueno, agradecer también a Tiempo de Hobbies esta plataforma que nos ofrece para darnos a conocer y todo lo que sea darle viveza a este deporte y a estas marchas cicloturistas nos viene mejor a todos. Muchas gracias.